Muy bien, actualmente nosotros leemos los encabezados de la mayor parte de los periódicos en el mundo y la mayor parte de las noticias son negativas, deprimen y desaniman a la mayoría de los seres humanos. Pero cuando nosotros tenemos este libro que se llama la Biblia, nos proporciona la noticia más importante y la más sensacional. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias que el ser humano pueda recibir. El Señor Jesucristo no tarda en regresar a este mundo. Este evento, cuando Jesucristo venga, va a terminar totalmente con la historia humana para dar comienzo a un nuevo mundo de justicia, de paz y de seguridad nacional mundial. Ninguna fuerza en el universo va a poder detener este acontecimiento maravilloso. Es interesante que nosotros sepamos que Dios tiene un tiempo para todo. Y el tiempo en que Cristo vino hace 2000 años fue exactamente el tiempo que Dios ideó y diseñó para que su Hijo viniera en el momento de la historia que más se necesitaba y en el momento de la historia en la que su vida impactó al mundo entero. Con su primera venida, la historia fue radicalmente transformada. Contamos nuestros días de Cristo a nuestros días o antes de Cristo. Celebramos la Navidad, su cumpleaños, y celebramos la Semana Santa, su muerte y resurrección. El impacto de Cristo en la historia es tan importante y tan significativo, insisto, que terminó totalmente con cualquier otro líder religioso que pudiera haber existido o que ha existido desde sus tiempos a nuestros días. Krishna, Zoroastro, Buda, los gurús, Mahatma Gandhi, Confucio, cualquier líder que tú puedas mencionar, ni siquiera podría atreverse a compararse con el Hijo de Dios. Nadie nunca profetizó que iban a ser Buda, nunca nadie supo cuándo iban a ser Confucio, ni cuándo iba a venir. Ningún líder religioso ha prometido que regresaría al mundo a traer la justicia y la paz y la seguridad mundial, más que el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos enfocar nuestra atención. Si no eres cristiano, o eres ateo, o eres un libre pensador, agnóstico, escéptico, en la persona de Jesús, que fue precisamente lo que hizo en mi vida el impacto que transformó mi carácter. En el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios diseñó que llegara Cristo hace 2000 años. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que nos redimiera a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de ser hijos de Dios. La venida de Cristo fue en el cumplimiento del tiempo que Dios había escogido. Pero vamos a preguntarnos por qué escogió Dios que Cristo viniera hace 2000 años. ¿Por qué no hace 1300 años? ¿O por qué no hace más de 2500 o hace 3000 años? Y aquí es donde encontramos la sabiduría de Dios en la Biblia. En primer lugar, Dios escogió que viniera Cristo en su primera venida hace 2000 años porque el Imperio Romano comenzó a abrir por primera vez en la historia carreteras, caminos por todos lados en Europa. De ahí viene la famosa frase, todos los caminos llevan a Roma. El Imperio Romano abrió caminos, carreteras por donde marchaban sus ejércitos, y estos caminos pavimentaron el camino para que los discípulos de Cristo cumplieran la orden que Jesús les había dado. Vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio y hagan discípulos de todos los seres humanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No tengan miedo de los hombres. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos nuevos caminos proporcionaron a los discípulos de Cristo la ventaja de viajar por toda Europa, África, el Medio Oriente y poder llevar estas buenas noticias al mundo entero.
En segundo lugar, porque hace 2000 años existía la Pax Romana, que existió durante el tiempo de Cristo. Fue como un paréntesis de todas las guerras continuas que habían prevalecido anteriormente. Este factor también les benefició a los discípulos de Cristo para que fueran por todas las naciones sin ningún problema. En tercer lugar, el lenguaje y la cultura helénica. Cuando los ejércitos de Alejandro el Magno marcharon para conquistar el mundo, todos los filósofos griegos influenciaron de tal manera al mundo antiguo que el mundo antiguo adoptó y asimiló el lenguaje del griego, que se llamaba el griego koiné o la cultura helénica. Como consecuencia, cuando Cristo vino, el mundo entero hablaba el griego y dominaba el helenismo. Esta igualdad de lenguaje y filosofía, al igual que los caminos que abrió Roma, pudieron prevalecer para poder llevar el evangelio y que no tuvieran absolutamente ningún problema en poder difundir las noticias de la salvación en Cristo Jesús. Pero en cuarto lugar, lo más importante por lo cual Dios envió hace 2000 años a Cristo al mundo fue por el gran vacío que existía en la humanidad, que se vuelve a repetir exactamente 2000 años después, en la época, en el siglo XXI en que estamos viviendo. Las diversas y los cientos de religiones que había en tiempos de Cristo, con los miles de dioses de los griegos paganos, no pudieron nunca satisfacer ni al poder llenar el hambre de la humanidad de aquellos tiempos. Además, la inmoralidad, el paganismo, la idolatría, la depravación sexual, las filosofías griegas no pudieron satisfacer las necesidades más profundas del alma humana. En su primer carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo escribe de esta manera en el versículo 1, versículos 18 en adelante. Y Cristo se dirige a los griegos, a los filósofos, aquellos que nadie ha podido comparar en 2000 años, los que se la pasaban interpretando el mundo, mientras Jesús venía a cambiar el mundo. Y dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los griegos decían, ¿cómo puede el Hijo de Dios dejarse matar? Nuestros dioses Zeus, nuestros dioses titanes y todos los grandes de la mitología griega son dioses poderosos. Un Dios nunca permitiría que mataran a su Hijo. Fue locura para los griegos, para la sabiduría humana, que Jesús muriera crucificado. Pero para los que se salvan, dice el apóstol Pablo, a nosotros el poder de Dios. ¿Qué hizo Dios hace 2000 años? Destruyó la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos. Dios hace 2000 años, a través de Cristo, envió este mensaje a todos los filósofos. Ninguna alma humana tiene la capacidad intelectual para entender a Dios. Nadie podrá, a través de sus proposiciones filosóficas, a través de sus conjeturas, a través de sus hipótesis, a través de sus especulaciones racionales, poder comprender a Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los pensamientos humanos. Y los caminos de Dios, la forma como Dios actúa, es mucho, mucho, mucho más grande y diferente a como nosotros creemos que Él debería de caminar. Entonces, para que podamos alcanzar los pensamientos de Dios a través de nuestro intelecto, jamás lo hubiéramos podido lograr. ¿Qué hizo Dios? Envió del cielo a su Hijo a este mundo. Y Cristo nos trajo a este mundo los pensamientos de su Padre. Nos dijo cómo era Dios, nos dijo cómo hablaba Dios. Si tú quieres conocer a Dios, ve a Jesucristo. Si quieres saber cómo piensa Dios, estudia la vida de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos, el creador del universo. Dios pues nos habló a través de Cristo, y el apóstol Pablo entonces reta a los filósofos y les dice, ¿dónde están los sabios?
¿Dónde están los que todo lo alegan en la televisión y en el radio y en las películas? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La Biblia está diciéndote, tráeme a tu gallo Giro. ¿Quién es para ti el más sabio, la persona más inteligente, el filósofo más grande, tu héroe? Tráemelo, dice Dios, y ponlo aquí y ponemos a Jesús a un lado. ¿En quién vas a pensar? ¿En Platón? ¿Sócrates? ¿Alejandro el Magno? ¿Oscar Wilde? ¿Zoroastro? ¿Buda? ¿Mahatma Gandhi? Piensa. Dios nos está retando. Tráeme a tu gallito Giro. Piensen ustedes en el personaje que más ha impactado tu vida y comparémoslo con Jesucristo. Tráeme el libro que tú quieras de literatura, de genética, de historia, de geografía, de antropología, de aritmética, de física, de genética. Pónmelos aquí y ponemos la Biblia a un lado. No hay ninguna obra ni volumen en la literatura que se pueda comparar con la Biblia. Este es el mensaje que me ha gustado llevar a las universidades. Y retando a los universitarios les he dicho lo mismo. Tráiganme ustedes y vamos a discutir y vamos a argumentar contra Marx, contra Freud, contra Carlos Darwin, contra Friedrich Nietzsche, contra Carlos Sagan, contra el que tú quieras. Cristo destruye la sabiduría y la filosofía humana. ¿Por qué? Porque son hombres. Hombres como tú y como yo, frágiles, con pies de barro, que no tenemos la capacidad más que limitada para poder llegar a un cierto punto de comprensión. Y el mundo se ha pasado tratando de entender el mal, la existencia de la maldad, que es el problema número uno de la filosofía y de los teólogos en la humanidad. La humanidad vivía en las peores condiciones en aquel tiempo y entonces la Biblia dice, ya que en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ni de Platón, ni de los griegos, ni de Sócrates, ni de Carlos Marx, ni de ningún hombre puede darnos el conocimiento de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios escoge un mensaje que es locura al intelecto humano. Y el mensaje es este: cree en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, invítalo a tu vida como tu Salvador y Dios te perdona tus pecados, pasados, presentes y futuros. Recibes la eternidad en ese momento y en ese momento el intelecto humano comienza a luchar. No puede ser tan fácil. Yo tengo que irme de rodillas a la villa, tengo que hacer algunas obras, tengo que hacer esto y el otro, tengo que hacer 5 asilos, tengo que construir 10 orfanatorios, tengo que hacer algo para poder entrar al cielo. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, sométete a mis términos, la salvación es por gracia, no es por obras. Y este mensaje contradice todas las religiones, porque todas las religiones sin excepción enseñan que debemos hacer algo. Claro que después de recibir a Cristo tenemos que manifestar de que somos cristianos con las buenas obras, pero nuestras buenas obras no son el medio para salvarnos, son solamente un punto intermedio entre la salvación y lo que Dios dijo en su palabra. O sea, no es las obras lo que nos salva, sino el fruto de nuestra salvación. No nos portamos bien para irnos al cielo, nos portamos bien porque tenemos a Cristo y lo tenemos que demostrar por la forma en que vivimos. Fue entonces, en este tiempo, que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, envió a su Hijo al mundo, se vistió de carne, de hueso y de sangre y nos trae este mensaje: de tal manera los ama mi Padre, de tal manera los ama Dios, que me ha enviado a mí al mundo a morir en una cruz por ustedes, para que cualquiera de ustedes que me escuche en este momento no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios mi Padre muestra su amor a ustedes en que siendo pecadores yo voy a morir en tu lugar y en mi lugar en una cruz, para que toda la gloria de la salvación tuya y mi salvación no sea para ti, para que nadie llegue al cielo y le diga: Pedro,
dame chance de entrar, por favor. Y Pedro te contesta, ¿y por qué te voy a dar chance de entrar? Es que hice 10 orfanatorios, 5 asilos, me fui a la villa de rodillas, fui una buena persona, fui fiel, etcétera, etcétera, y te va a dar una patada Pedro y te va a aventar hacia abajo. Porque nadie va a entrar al cielo por sus buenas obras, sino por la sangre derramada en una cruz. Este es el medio que Dios escogió para que chocara con el intelecto humano. Porque nosotros, insisto, buscamos que necesitamos hacer algo para poder ser aceptados por Dios. Las buenas noticias es que Dios ya lo hizo todo en una cruz. Y solo a ti y a mí nos corresponde creer y aceptar lo que Dios hizo en nuestro lugar en la cruz de Cristo. Mientras la humanidad se sigue sumergiendo más y más en la inmoralidad, donde se siguen aprobando los matrimonios gays, iglesias que están aceptando, ¿verdad?, homosexuales, en el paganismo, en la idolatría, en la corrupción, en la mentira, en el fraude, las tinieblas en el siglo XX se están haciendo cada vez más densas y más densas y más densas en el mundo, pero en la mayor parte de los cristianos existe la convicción, y lo sabemos por el espíritu que tenemos dentro, que está pronto el mundo a ser sacudido por los poderes sobrenaturales de Dios. Dios ha comenzado en primer lugar a permitir que los climas cambien. Ya no hay primavera, verano, otoño o invierno. Hemos acabado con el agua, hemos contaminado la comida, hemos contaminado el aire, la guerra política se intensifica, el Medio Oriente es una olla express que en cualquier momento cualquier loco aprieta un botón y explota el Medio Oriente, el petróleo se va a $200 por barril y comienza el caos, una inflación y una recesión donde la gente va a comenzar a desmayar, dice Lucas 21, por las cosas que están por suceder en el mundo entero. Y en medio de estas tinieblas y de esta confusión existe la voz de aquel que dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengan miedo. Mientras el mundo esté confundido, ustedes saben que yo soy el buen pastor, que di mi vida por ustedes y que nunca, nunca, nunca nada les va a faltar. Para nosotros el morir es ganancia. Lo peor que nos pudiera suceder es morir en un terremoto, en un tsunami, una erupción volcánica, un avionazo, de algo tenemos que morir. Y cuando muramos, seremos librados de este cuerpo corrupto y nuestra alma y nuestro espíritu será libre de esta prisión donde se encuentra actualmente y temporalmente para estar en la presencia por todos los siglos de los siglos enfrente del Creador. Cristo en Mateo 24 explicó las señales antes de su venida. Porque vendrán muchos en mi nombre, versículo 5, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántas personas conoces hace 2000 años a nuestros días que han dicho, yo soy el Cristo? Gurús, David Koresh, Jim Jones, un tipo que anda ahorita en Miami diciendo que él es el anticristo y que él es Cristo, etcétera, etcétera. Los gurús de las filosofías orientales que te dicen, concéntrate en Chapultepec en posición de loto, budismo zen, en el tercer ojo que tenemos, el tercer ojo lo tienen pero atrás, no lo tienen adelante. Y concéntrate en Dios y Dios está dentro de ti y Dios está dentro de todos los seres humanos. ¿De dónde salió esta filosofía? Esta filosofía salió de los hombres, no de la Biblia. Y mientras todo esto sucede y siguen levantándose hombres y mesías, y el mundo como un niño inmaduro sigue creyendo que un presidente o un gobernante